Rashomon era el nombre que tenía el pórtico de acceso más grande de Kioto, de la ciudad de Kioto, en Japón, situado al sur de la ciudad, el pórtico, en un extremo de la avenida Suhaku. Esa es la referencia directa que tenemos del término Rashomon, ¿sí? El nombre de la puerta de entrada de una ciudad evidentemente amurallada. Si es una ciudad amurallada, rápidamente se nos viene la imagen feudal, del feudalismo, propia del feudalismo. Bien, leamos entonces el cuento Rashomon de Ryo Akutagawa. Era un frío atardecer. Bajo Rashomon, el sirviente de un samurái esperaba que cesara la lluvia. No había nadie en el amplio portal. Solo un grillo se posaba en una gruesa columna, cuya laca carmesí estaba resquebrajada en algunas partes. Situado Rashomon en la avenida Suhaku, era de suponer que algunas personas, como ciertas damas con el Ichimegasa o nobles con el Momieboshi, podrían guarecerse allí. Estos términos, Ichimegasa, Momieboshi, refieren a sombrero de la dama, gorra del hombre, pero al parecer no había nadie fuera del sirviente. Y era explicable, ya que en los últimos 2 o 3 años la ciudad de Kioto había sufrido una larga serie de calamidades. Terremotos, tifones, incendios y carestías la habían llevado a una completa desolación. Dicen los antiguos textos que la gente llegó a destruir las imágenes budistas y otros objetos de culto, y esos trozos de madera, laqueada y adornada con hojas de oro y plata, se vendían en las calles como leña. Ante semejante situación, resultaba natural que nadie se ocupara de restaurar Rashomon. Aprovechando la devastación del edificio, los zorros y otros animales instalaron sus madrigueras entre las ruinas. Por su parte, ladrones y malhechores no lo desdeñaron como refugio, hasta que finalmente se lo vio convertido en depósito de cadáveres anónimos. Nadie se acercaba por los alrededores al anochecer, más que nada por su aspecto sombrío y desolado. En cambio, los cuervos acudían en bandadas desde los más remotos lugares. Durante el día volaban en círculos alrededor de la torre, y en el cielo enrojecido del atardecer sus siluetas se dispersaban como granos de sésamo antes de caer sobre los cadáveres abandonados. Pero ese día no se veía ningún cuervo, tal vez por ser demasiado tarde. En la escalera de piedra que se derrumbaba a trechos y entre cuyas grietas crecía la hierba, podían verse los blancos excrementos de estas aves. El sirviente vestía un gastado kimono azul y sentado en el último de los 7 escalones contemplaba distraídamente la lluvia, mientras concentraba su atención en el grano de la mejilla derecha. Como decía, el sirviente estaba esperando que cesara la lluvia, pero de cualquier manera no tenía ninguna idea precisa de lo que haría después. En circunstancias normales, lo natural habría sido volver a casa de su amo, pero unos días antes éste lo había despedido, no obstante los largos años que había estado a su servicio. El suyo era uno de los tantos problemas surgidos del precipitado derrumbe de la prosperidad de Kioto. Por eso quizás hubiera sido mejor aclarar. El sirviente espera en el portal, sin saber qué hacer, ya que no tiene a dónde ir. Es cierto que por otra parte, el tiempo oscuro y tormentoso había deprimido notablemente el sentimentalismo de este sirviente de la época Heian. Habiendo comenzado a llover a mediodía, todavía continuaba después del atardecer. Perdido en un mar de pensamientos incoherentes, buscando algo que le permitiera vivir desde el día siguiente y la manera de obrar frente a ese inexorable destino que tanto lo deprimía, el sirviente escuchaba, abstraído, el ruido de la lluvia sobre la avenida Suhaku. La lluvia parecía recoger su ímpetu desde lejos para descargarlo estrepitosamente sobre Rashomon, como envolviéndolo. Alzando la vista, en el cielo oscuro veíase una pesada nube suspendida en el borde de una teja inclinada.
Para escapar a esta maldita suerte, pensó el sirviente, no puedo esperar a elegir un medio, ni bueno ni malo, pues si empezara a pensar, sin duda me moriría de hambre en medio del camino o en alguna zanja. Luego me traerían aquí, a esta torre, dejándome tirado como a un perro. Pero si no elijo, su pensamiento, tras mucho rondar la misma idea, había llegado por fin a este punto. Pero ese, si no elijo, quedó fijo en su mente. Aparentemente estaba dispuesto a emplear cualquier medio, pero al decir si no, demostró no tener el valor suficiente para confesar rotundamente, no me queda otro remedio que convertirme en ladrón. Lanzó un fuerte estornudo y se levantó con lentitud. El frío anochecer de Kioto hacía añorar el calor del fuego. El viento en la penumbra gemía entre los pilares. El grillo que se posaba en la gruesa columna había desaparecido. Con la cabeza metida entre los hombros, paseó la mirada en torno del edificio. Luego levantó las sombreras del kimono azul que llevaba sobre una delgada ropa interior. Se decidió por fin a pasar la noche en algún lugar que le permitiera guarecerse de la lluvia y del viento, en donde nadie lo molestara. El sirviente descubrió otra escalera ancha, también laqueada, que parecía conducir a la torre. Ahí arriba nadie lo podía molestar, excepto los muertos. Cuidando de que no se deslizara su katana, de la vaina, sujeta a la cintura, el sirviente puso su pie calzado con Sori sobre el primer peldaño. Minutos después, en mitad de la amplia escalera que conducía a la torre de Rayomón, un hombre acurrucado como un gato, con la respiración contenida, observaba lo que sucedía más arriba. La luz procedente de la torre brillaba en la mejilla del hombre, una mejilla que bajo la corta barba descubría un grano colorado, purulento. El hombre, es decir, el sirviente, había pensado que dentro de la torre sólo hallaría cadáveres, pero subiendo 2 o 3 escalones notó que había luz y que alguien la movía de un lado a otro. Lo supo cuando vio un reflejo mortecino, amarillento, oscilando de un modo espectral en el techo cubierto de telarañas. ¿Qué clase de persona encendería esa luz en Rayomón, en una noche de lluvia como aquella? Silencioso como un lagarto, el sirviente se arrastró hasta el último peldaño de la empinada escalera. Con el cuerpo encogido todo lo posible y el cuello estirado, observó medrosamente el interior de la torre. Confirmando los rumores, vio allí algunos cadáveres tirados negligentemente en el suelo. Como la luz de la llama iluminaba escasamente a su alrededor, no pudo distinguir la cantidad. Únicamente pudo ver algunos cuerpos vestidos y otros desnudos, de hombres y mujeres. Los hombros, el pecho y otras partes recibían una luz agonizante que hacía más densa la sombra en los restantes miembros, unos con la boca abierta, otros con los brazos extendidos. Ninguno daba más señales de vida que un muñeco de barro. Al verlos entregados a ese silencio eterno, el sirviente dudó que hubiesen vivido alguna vez. El hedor que despedían los cuerpos ya descompuestos le hizo llevar rápidamente la mano a la nariz, pero un instante después olvidó ese gesto. Una impresión más violenta anuló su olfato al ver que alguien estaba inclinado sobre los cadáveres. Era una vieja escuálida, canosa y con aspecto de mona, vestida con un kimono de tono ciprés. Sosteniendo con la mano derecha una tea de pino, observaba el rostro de un muerto, que por su larga cabellera parecía una mujer. Poseído más por el horror que por la curiosidad, el sirviente contuvo la respiración por un instante, sintiendo que se le erizaban los pelos. Mientras observaba aterrado, la vieja colocó su tea entre 2 tablas del piso y sosteniendo con una mano la cabeza que había estado mirando, con la otra comenzó a arrancarle el cabello, uno por uno. Parecía desprenderse fácilmente. A medida que el cabello se iba desprendiendo, cedía gradualmente el miedo del sirviente, pero al mismo tiempo se apoderaba de él un incontenible odio hacia esa vieja. Ese odio, pronto lo comprobó, no iba dirigido solo contra la vieja,
sino contra todo lo que simbolizase el mal, por el que ahora sentía vivísima repugnancia. Si en ese instante le hubiera sido dado elegir entre morir de hambre o convertirse en ladrón, el problema que él mismo se había planteado hacía unos instantes, no habría vacilado en elegir la muerte. El odio y la repugnancia ardían en él tan vivamente como la tea que la vieja había clavado en el piso. Él no sabía por qué aquella vieja robaba cabellos, por consiguiente no podía juzgar su conducta, pero a los ojos del sirviente, despojar de las cabelleras a los muertos de Rayomón y en una noche de tormenta como esa, cobraba toda la apariencia de un pecado imperdonable. Naturalmente, este nuevo espectáculo le había hecho olvidar que solo momentos antes él mismo había pensado hacerse ladrón. Reunió todas sus fuerzas en las piernas y saltó con agilidad desde su escondite. Con la mano en su katana, en una zancada se plantó ante la vieja. Volvióse ésta aterrada y al ver al hombre retrocedió bruscamente, tambaleándose. ¿A dónde vas, vieja infeliz? Gritó cerrándole el paso, mientras ella intentaba huir pisoteando los cadáveres. La suerte estaba echada. Tras un breve forcejeo, el hombre tomó a la vieja por el brazo, de puro hueso y piel, más bien parecía una pata de gallina, y retorciéndoselo, la arrojó al suelo con violencia. ¿Qué estabas haciendo? Contesta, vieja, si no, hablará esto por mí. Diciendo esto, el sirviente la soltó, desenvainó su katana y puso el brillante metal frente a los ojos de la vieja, pero ésta guardaba un silencio malicioso, como si fuera muda. Un temblor histérico agitaba sus manos y respiraba con dificultad, con los ojos desorbitados. Al verla así, el sirviente comprendió que la vieja estaba a su merced, y al tener conciencia de que una vida estaba librada al azar de su voluntad, todo el odio que había acumulado se desvaneció, para dar lugar a un sentimiento de satisfacción y de orgullo, la satisfacción y el orgullo que se sienten al realizar una acción y obtener la merecida recompensa. Miró el sirviente a la vieja y suavizando algo la voz le dijo: Escucha, no soy ningún funcionario del Kebishi, soy un viajero que pasaba accidentalmente por este lugar. Por eso, no tengo ningún interés en prenderte o en hacer contigo nada en particular. Lo que quiero es saber qué estabas haciendo aquí hace un momento. La vieja abrió aún más los ojos y clavó su mirada en el hombre. Una mirada sarcástica, penetrante, con esos ojos sanguinolentos que suelen tener ciertas aves de rapiña. Luego, como masticando algo, movió los labios, unos labios tan arrugados que casi se confundían con la nariz. La punta de la nuez se movió en la garganta huesuda. De pronto, una voz áspera y jadeante, como el graznido de un cuervo, llegó a los oídos del sirviente. Yo sacaba los cabellos para hacer pelucas. Ante una respuesta tan simple y mediocre, el sirviente se sintió defraudado. La decepción hizo que el odio y la repugnancia lo invadieran nuevamente, pero ahora acompañados por un frío desprecio. La vieja pareció adivinar lo que el sirviente sentía en ese momento, y conservando en la mano los largos cabellos que acababa de arrancar, murmuró con su voz sorda y ronca: Ciertamente, arrancar los cabellos a los muertos puede parecerle horrible, pero ninguno de estos merece ser tratado de mejor modo. Esa mujer, por ejemplo, a quien le saqué estos hermosos cabellos negros, acostumbraba vender carne de víbora desecada en la barraca de los guardianes, haciéndola pasar nada menos que por pescado. Los guardianes decían que no conocían pescado más delicioso. No digo que eso estuviese mal, pues de otro modo se hubieran muerto de hambre. ¿Qué otra cosa podía hacer? De igual modo podría justificar lo que yo hago ahora. No tengo otro remedio, si quiero seguir viviendo. Si ella llegara a saber lo que le hago, posiblemente me perdonaría. Mientras tanto el sirviente había guardado su katana y con la mano izquierda apoyada en la empuñadura la escuchaba fríamente. La derecha tocaba nerviosamente el grano purulento de la mejilla, y en tanto la escuchaba, sintió que le nacía cierto coraje,
el que le faltara momentos antes bajo el portal. Además, ese coraje crecía en dirección opuesta al sentimiento que lo había dominado en el instante de sorprender a la vieja. El sirviente no sólo dejó de dudar entre elegir la muerte o convertirse en ladrón, sino que en ese momento el tener que morir de hambre se había convertido para él en una idea absurda, algo por completo ajeno a su entendimiento. ¿Estás segura de lo que dices?, preguntó en tono malicioso y burlón. De pronto quitó la mano del grano, avanzó hacia ella y tomándola por el cuello le dijo con rudeza: Y bien, no me guardarás rencor si te robo, ¿verdad? Si no lo hago, también yo me moriré de hambre. Seguidamente despojó a la vieja de sus ropas, y como ella tratara de impedirlo aferrándosele a las piernas, de un puntapié la arrojó entre los cadáveres. En 5 pasos el sirviente estuvo en la boca de la escalera, y en un abrir y cerrar de ojos, con la amarillenta ropa bajo el brazo, descendió los peldaños hacia la profundidad de la noche. Un momento después la vieja, que había estado tendida como un muerto más, se incorporó desnuda. Gruñendo y gimiendo, se arrastró hasta la escalera, a la luz de la antorcha que seguía ardiendo. Asomó la cabeza al oscuro vacío y los cabellos blancos le cayeron sobre la cara. Abajo, solo la noche negra y muda. ¿A dónde fue el serviente? Nadie lo sabe. Hace unos días alguien de entre ustedes, los suscriptores, ahora no recuerdo el nombre, disculpas, me hablaba de Ryonosuke Akutagawa, este autor japonés, en referencia a un cuento llamado Zenin. No recuerdo ahora si me pedía un análisis del cuento, como fuere. Tengo la sensación, la impresión de que este es un autor, cuentista, mayormente, entiendo que no escribió otra cosa más que cuentos, que de cualquier manera hay que leer varios cuentos para poder ponerlos en contraste y así poder analizarlos. Cuento por cuento tal vez se haga un poco más difícil de analizar. Pongamos un poco en contexto lo que venimos tratando. Ryonosuke Akutagawa, autor japonés, nació en 1892 en Tokio y falleció en 1927. Nos dice Wikipedia que fue un escritor japonés perteneciente a la generación neorrealista que surgió a finales de la Primera Guerra Mundial. Sus obras, en su mayoría cuentos cortos, reflejan su interés por la vida del Japón feudal. Dice que la locura de su madre le condicionó psicológicamente para toda la vida, siendo un niño enfermizo y nervioso que leía libros incesantemente en las bibliotecas públicas. Como fuere, Akutagawa termina suicidándose a la corta edad de 35 años por sobredosis de barbital. Entiendo que también tiene algunas novelas, además de cuentos, o una novela al menos, La vida de Nobusuke Daidoiji. Esa sería su novela, todo lo demás que escribió son cuentos. Les leo ahora el cuento Zenin y después cerramos con un análisis comparativo entre estos cuentos. Antes de empezar la lectura, empecemos por decir que Zenin, según la tradición china, es la palabra con la que se nombra a un ermitaño sagrado, dice la nota de pie, que vive en el corazón de una montaña y que tiene poderes mágicos, como el de volar cuando quiere y disfrutar de una extrema longevidad. Esa sería la definición del término japonés Zenin. Zenin, Zenin. Bien, el cuento empieza diciendo así. Señoras y señores, como ahora estoy en Osaka, contaré una historia de esta ciudad. Hace mucho tiempo en Osaka hubo un hombre que estaba en busca de trabajo. No se sabe cómo se llamaba, ya que llegó ofreciéndose como Gonsuke, que significa sirviente. Aquí sencillamente lo llamaremos con tal apelativo. Este hombre fue a una agencia de colocaciones para cualquier trabajo y dijo al empleado que estaba fumando su larga pipa de bambú: Por favor, señor empleado, yo desearía ser un zenin. ¿Tendría usted la gentileza de buscar una familia que me enseñara el secreto de serlo mientras trabajo como sirviente? El empleado, atónito, quedó sin habla durante un rato por el ambicioso pedido de su cliente.
¿No me oyó usted, señor empleado? Dijo Gonzuke. Yo deseo ser un zenin. ¿Quisiera usted buscar una familia que me tome de sirviente y me revele el secreto? Lamentamos desilusionarlo, musitó el empleado, volviendo a fumar su olvidada pipa. Pero ni una sola vez en nuestra larga carrera comercial hemos tenido que buscar un empleo para aspirantes al grado de zenin. Si usted fuera a otra agencia, quizás. Gonzuke se le acercó más, rozándolo con sus presuntuosas rodillas de pantalón azul, y empezó a arguir de esta manera. Ya, ya, señor, eso no es muy correcto. ¿Acaso no dice el cartel colocaciones para cualquier trabajo? Puesto que promete cualquier trabajo, usted debe conseguir cualquier trabajo que le pidamos. Usted está mintiendo intencionalmente si no lo cumple. Frente a un argumento tan razonable, el empleado no censuró al explosivo enojo. Puedo asegurarle, señor forastero, que no hay ningún engaño. Todo es correcto, se apresuró a alegar el empleado. Pero si usted insiste en su extraño pedido, le rogaré que se dé otra vuelta por aquí mañana. Trataremos de conseguir lo que nos pide. Para desentenderse, el empleado hizo esa promesa y logró momentáneamente por lo menos que Gonzuke se fuera. No es necesario decir, sin embargo, que no tenía la posibilidad de conseguir una casa donde pudieran enseñar a un sirviente los secretos para ser un zenin. De modo que al deshacerse del visitante, el empleado acudió a la casa de un médico vecino. Le contó la historia del extraño cliente y le preguntó ansiosamente: Doctor, ¿qué familia cree usted que podría hacer de este muchacho un zenin con rapidez? Aparentemente, la pregunta desconcertó al doctor. Quedó pensando un rato, con los brazos cruzados sobre el pecho, contemplando vagamente un gran pino del jardín. Fue la mujer del doctor, una mujer muy astuta, conocida como la vieja zorra, quien contestó por él al oír la historia del empleado. Nada más simple, envíelo aquí. En un par de años lo haremos zenin. ¿Lo hará usted realmente, señora? Sería maravilloso. No sé cómo agradecerle su amable oferta, pero le confieso que me di cuenta desde el comienzo que algo relaciona a un doctor con un zenin. El empleado, que felizmente ignoraba los designios de la mujer, agradeció una y otra vez y se alejó con gran júbilo. Nuestro doctor lo siguió con la vista. Parecía muy contrariado. Luego, volviéndose hacia la mujer, le regañó malhumorado. Tonta, ¿te has dado cuenta de la tontería que has hecho y dicho? ¿Qué harías si el tipo empezara a quejarse algún día de que no le hemos enseñado ni una pizca de tu bendita promesa después de tantos años? La mujer, lejos de pedirle perdón, se volvió hacia él y graznó. Estúpido, mejor no te metas. Un atolondrado tan estúpidamente como tú apenas podría arañar lo suficiente en este mundo de te comeré o me comerás para mantener alma y cuerpo unidos. Esta frase hizo callar a su marido. A la mañana siguiente, como había sido acordado, el empleado llevó a su rústico cliente a la casa del doctor. Como había sido criado en el campo, Gonzuke se presentó aquel día ceremoniosamente vestido con aoiri akama, quizás en honor de tan importante ocasión. Gonzuke aparentemente no se diferenciaba en manera alguna del campesino corriente. Fue una pequeña sorpresa para el doctor, que esperaba ver algo inusitado en la apariencia del aspirante a zenin. El doctor lo miró con curiosidad, como a un animal exótico traído de la lejana India, y luego dijo: Me dijeron que deseas ser un zenin, y yo tengo mucha curiosidad por saber quién te ha metido esa idea en la cabeza. Bien, señor, no es mucho lo que puedo decirle, replicó Gonzuke. Realmente fue muy simple. Cuando vine por primera vez a esta ciudad y miré el gran castillo, pensé de esta manera, que hasta nuestro gran gobernante Taiko, que vive allá, debe morir algún día, que usted puede vivir suntuosamente, pero aún así volverá al polvo como el resto de nosotros. En resumidas cuentas, que toda nuestra vida es un sueño pasajero, justamente lo que sentía en ese instante. Entonces, prontamente la vieja zorra se introdujo en la conversación.
¿Harías cualquier cosa con tal de ser un zenin? Sí, señora, con tal de serlo. Muy bien. Entonces vivirás aquí y trabajarás para nosotros durante 20 años. A partir de hoy y al término del plazo, serás el feliz poseedor del secreto. ¿Es verdad, señora? Le quedaré muy agradecido. Pero, añadió ella, durante 20 años no recibirás de nosotros ni un centavo de sueldo. ¿De acuerdo? Sí, señora. Gracias, señora. Estoy de acuerdo en todo. De esta manera empezaron a transcurrir los 20 años. ¿Qué pasó Gonzuke al servicio del doctor? Gonzuke acarreaba agua del pozo, cortaba la leña, preparaba las comidas y hacía todo el fregado y el barrido. Pero esto no era todo. Tenía que seguir al doctor en sus visitas, cargando en sus espaldas el gran botiquín. Ni siquiera por todo este trabajo Gonzuke pidió un solo centavo. En verdad, en todo el Japón no se hubiera encontrado mejor sirviente por menos sueldo. Pasaron por fin los 20 años y Gonzuke, vestido otra vez ceremoniosamente con su almidanado Aori, como la primera vez que lo vieron, se presentó ante los dueños de casa. Les expresó su agradecimiento por todas las bondades recibidas durante los pasados 20 años. Y ahora, señor, prosiguió Gonzuke, ¿quisieran ustedes enseñarme hoy, como lo prometieron hace 20 años, cómo se llega a ser Zenin y alcanzar juventud eterna e inmortalidad? ¿Y ahora qué hacemos? Suspiró el doctor al oír la petición. Después de haberlo hecho trabajar durante 20 largos años por nada, ¿cómo podría en nombre de la humanidad decir ahora a su sirviente que nada sabía respecto al secreto de los Zenin? El doctor se desentendió diciendo que no era él sino su mujer quien sabía los secretos. Tienes que pedirle a ella que te lo diga, concluyó el doctor y se alejó torpemente. La mujer, sin embargo, suave e imperturbable, dijo: Muy bien, entonces te lo enseñaré yo, pero ten en cuenta que debes hacer lo que yo te diga, por difícil que te parezca. De otra manera, nunca podrías ser un zenin, y además tendrías que trabajar para nosotros otros 20 años sin paga. De lo contrario, créeme, el Dios Todopoderoso te destruirá en el acto. Muy bien, señora, haré cualquier cosa por difícil que sea, contestó Gonzuke. Estaba muy contento y esperaba que ella hablara. Bueno, dijo ella, entonces trepa a ese pino del jardín. Desconociendo por completo los secretos, sus intenciones habían sido simplemente imponerle cualquier tarea imposible de cumplir para asegurarse sus servicios gratis por otros 20 años. Sin embargo, al oír la orden, Gonzuke empezó a trepar al árbol sin vacilación. Más alto, le gritaba ella, más alto, hasta la cima. De pie en el borde de la baranda, ella erguía el cuello para ver mejor a su sirviente sobre el árbol. Vio su Aori flotando en lo alto, entre las ramas más altas de ese pino tan alto. Ahora suelta la mano derecha. Gonzuke se aferró al pino lo más que pudo con la mano izquierda y cautelosamente dejó libre la derecha. Suelta también la mano izquierda. Ven, ven, mi buena mujer, dijo al fin su marido, atisbando las alturas. Tú sabes que si el campesino suelta la rama, caerá al suelo. Allá abajo hay una gran piedra, y tan seguro como yo soy doctor, será hombre muerto. En este momento no quiero ninguno de tus preciosos consejos. Déjame tranquila, Hombre, suelta la mano izquierda, ¿me oyes? En cuanto ella habló, Gonzuke levantó la vacilante mano izquierda. Con las dos manos fuera de la rama, ¿cómo podría mantenerse sobre el árbol? Después, cuando el doctor y su mujer retomaron aliento, Gonzuke y su Aori se divisaron desprendidos de la rama. Y luego... y luego... ¿Pero qué es eso? Gonzuke se detuvo en medio del aire, en vez de caer como un ladrillo, y allá arriba quedó, en plena luz del mediodía, suspendido como una marioneta. Les estoy agradecido a los dos, desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes me han hecho un zenin, dijo Gonzuke desde lo alto. Se le vio hacer una respetuosa reverencia y luego comenzó a subir cada vez más alto, dando suaves pasos en el cielo azul, hasta transformarse en un puntito y desaparecer entre las nubes.
¿Qué pasó con la pareja? Eso nadie lo sabe. Solamente el pino del jardín del médico permaneció ahí hasta mucho después. Dicen que el comerciante Yoshoda Tatsuro hizo traer ese gran árbol a su jardín para contemplar el paisaje de nieve del pino. Bien, aquí tenemos dos cuentos de Ryonosuke Akutagawa, Rashomon y Zenin. Estas lecturas fueron tomadas de la edición de Miraguano Ediciones, traducida por Kazuya Sakai. Entiendo que el traductor es argentino, evidentemente descendiente de japoneses, ¿no es cierto? Estos cuentos fueron escritos entre 1915 y 1922. Es posible que Rashomon de hecho fue escrito, publicado al menos en 1915. Es posible que Zenin sea bastante posterior, 7 años más, ¿no es cierto? Es muy probable que Zenin haya salido publicado en 1922. Tenemos entre un cuento y otro una distancia lo más probable de 7 años. Igualmente se pueden advertir diferencias entre ambos cuentos, ¿no? Y también similitudes. Las similitudes tal vez tengan que ver con un fondo común en la literatura de este autor. Según el prologuista del libro, el libro es Rashomon y otros cuentos, dice que el autor, Akutagawa, procura una síntesis entre el espíritu sensitivo y la ductilidad estilística heredados del haiku y el refinamiento irónico de Occidente. Sí, yo creo que elementos del haiku uno encuentra, sobre todo al comienzo de Rashomon, las imágenes, ¿no es cierto? La imagen de este sirviente detenido bajo el arco de entrada denominado Rashomon. Se extiende la introducción del cuento con esa imagen, nos la describe, una situación estática propia del haiku. Hay varias frases luego al interior del cuento que remiten a imágenes como fotografías, ¿no es cierto? Fuera de eso, también me recuerdan los cuentos, por lo menos este par de cuentos puestos en contraste, tal vez me remiten en algún lugar a Kafka, ¿no? Y la relación que hay, que se puede haber entre cuentos escritos por Kafka entre sí. Hay un común denominador en los cuentos de Kafka como de Akutagawa, aun cuando tal vez la diferencia entre obras sea de tratamiento, que creo que en ambos autores tiene que ver con el énfasis que se le pone al sentido de trágico en algunos casos, el sentido del humor que se permite en otros. Acá tenemos dos casos relevantes de esto, ¿no es cierto? Rashomon es tragedia pura, realista, mientras que Zenin se permite el sentido del humor y podemos decir que incluye elementos fantásticos, ¿no es cierto?, en ese final. Habíamos dicho que también Akutagawa remite mucho a las épocas feudales del Japón y que como lo describe él mismo expresamente en Rashomon, pero por lo general, por lo común, presenta siempre como una especie de estado de catástrofe, sobre todo en Rashomon, o por lo menos en Rashomon. Un mundo posapocalíptico, pero aun cuando no, como en Zenin no se presenta esta característica, aún así sus personajes siempre son gente en algún punto bestializada, que no tiene relación solidaria con el otro, todo lo contrario, ¿no es cierto? Está todo el mundo como viendo cómo se aprovecha del otro, incluso cómo parasita al otro, ¿no es cierto? Es un poco, me parece a mí, un factor común en todos los cuentos de Akutagawa. En Zenin se permite el autor dar una vuelta de tuerca, ¿no es cierto?, a esta condición natural de sus cuentos, en la figura de este Gonzuke que supera el ser víctima de una estafa, logra salirse con la suya. Y tiene también, me parece, ese componente esperanzador sobre la naturaleza humana, en lo que termina siendo la condición de esta mujer estafadora, ruin, ¿no es cierto?, aprovechadora, que finalmente ella tiene un don, evidentemente, que no sabía que lo tenía. O podemos hacer esa interpretación. ¿Cómo es que
Gonzuke termina convirtiéndose en Zenin. Bueno, hay, me parece, varias posibilidades. O bien él ya traía en su interior la condición de Zenin y nada más le faltaba darse cuenta que él era en sí mismo un Zenin. Y en el momento que toma seguridad de que ya había pasado por todas las etapas, entonces se efectiviza su condición de Zenin y sale volando. O no, o realmente la mujer, la esposa del médico, tenía la condición ella de enseñar por lo menos a un cualquiera a que sea Zenin, nada más que no lo sabía. Y a lo mejor simplemente y sin saberlo, inconscientemente, propuso un procedimiento para convertirte en Zenin. Creo que ahí el autor está jugando con lo paradójico y con el darse cuenta. Pueden elegir la versión que les más les guste, si se trata del darse cuenta de Gonzuke o el darse cuenta de la médica, de la esposa del médico, bueno, que se daría cuenta cuando ve que el resultado, bien que mal y quiera ella que no, se efectiviza, ¿no es cierto? A mí me ocurre con la literatura de escritores que han terminado sus vidas por vías del suicidio. Tiene que ver seguramente con algún prejuicio mío, pero no dejo de verla como literatura de suicidas. Me cuesta mucho separar, distanciar la obra del hecho de que el escritor se haya suicidado. Creo que con la única persona que no me ocurre esto es con Alfonsina Storni. No sé por qué, en el caso de Alfonsina Storni puedo separar tranquilamente su obra del hecho de que más tarde, más temprano se hubiera suicidado. No sé por qué, entiendo que en el Alfonsina Storni no había una condición previa, potencial, de suicida. No soy psicólogo. Lo más probable es que me equivoque, lo más probable es que un psicólogo me diga, no, sí, sí, le hacemos un diagnóstico a Alfonsina Storni, un diagnóstico psicológico, encontraríamos los elementos base para la condición del suicida, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que a mí me pasa, fuera de Alfonsina Storni, vuelvo a decir, todos los autores que han terminado suicidándose, su obra, no puedo desprenderla del hecho de que sea la obra de un suicida. Me pasa con Pizarnik de pronto. Con Akutagawa me pasa algo por el estilo. Disfruto mucho su escritura, porque vuelvo a decir, si bien la condición neurálgica en sus relatos me parece que es un poco desesperanzadora y siempre remite un poco a lo mismo, que es a esta condición bestializada del ser humano. Igual me disfruto mucho su escritura y sus diferencias de tratamiento. Hay un cuento que me ha gustado muchísimo, un poco largo para ser leído en este mismo video, El biombo del infierno, se los recomiendo, creo que lo van a encontrar en internet fácilmente. Un cuento que, más extenso que estos que leímos, tiene que ver con el género de fantasmas, y el género de fantasmas bajo el tratamiento de la tradición japonesa, que es muy diferenciada al cuento de fantasmas europeo o americano. Si bien el cuento de fantasmas japonés oriental también se inscribe obviamente en el campo de lo fantástico e inclusive en el género de terror, sin embargo, la figura del fantasma no está tomada de la misma forma que solemos tomar los occidentales. En todo caso, lean el cuento, es muy rico, muy entretenido, muy divertido, muy aterrador. Léanlo y después me comentan. Bueno, hasta aquí llegamos con este video, espero que lo hayan disfrutado, espero que de hecho lo hayan disfrutado absolutamente tanto que les promueva y les impulse a compartirlo, a recomendarlo, a invitar efervecidamente a sus coetáneos y compatriotas a que compartan tanto el video como el canal. Espero que estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratificantes lecturas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.